¿Qué tal? Vamos a ver el día de hoy una información para aquellos que están solicitando la ciudadanía americana. Vamos a hablar hoy sobre el tiempo de la residencia permanente cuando usted tiene una residencia continua con presencia física. Bueno, aquí les tengo. Residencia permanente y el tiempo de residente continuo. ¿En qué afecta a los solicitantes de la ciudadanía estadounidense? Aprenda cómo calcularlo. ¿Ok? Vamos a ver. Tiempo como residente permanente. Dice aquí, los residentes permanentes son personas que tienen el estado de residente permanente en los Estados Unidos según lo dispuesto en sus leyes de inmigración. Residentes permanentes normalmente se les da como tarjetas de residente permanente, también conocidas como tarjetas verdes. En la mayoría de los casos, debe ser un residente permanente durante un cierto número de años antes que pueda solicitar la naturalización. Pero no basta con ser residente permanente por el número requerido de años. También debe estar en residencia continua durante este tiempo. Vamos a ver lo que significa residencia continua. Residencia continua. Residencia continua significa que no has salido de los Estados Unidos por mucho tiempo. Si te vas de los Estados Unidos durante demasiado tiempo, puede interrumpir tu residencia continua. Una pregunta hay aquí y dice así: ¿Y si estuviera fuera de los Estados Unidos entre 6 y 12 meses? Si te vas de los Estados Unidos durante más de 6 meses, pero menos de un año, has roto o interrumpido tu residencia continua a menos que pueda probar lo contrario. Como podemos ver, aquí hay otra pregunta y dice así: ¿Y si estuviera fuera de los Estados Unidos durante un año o más? En casi todos los casos, si sale de los Estados Unidos por un año o más, has interrumpido tu residencia continua. Esto es cierto incluso si tiene un permiso de reingreso. El permiso de reingreso es el permiso I-131A. Si sale del país por un año o más de ese tiempo, puede ser elegible para volver a ingresar como residente permanente si tiene un permiso de reingreso como el I-131A. Pero ninguna de las veces que estuviste en los Estados Unidos antes de salir del país cuenta para su tiempo de residencia continua. Si regresa dentro de 2 años, alguno de sus tiempos fuera del país sí cuenta. De hecho, los últimos 364 días de su tiempo fuera del país, un año menos un día, hacia el encuentro con su residencia continua como requisito. Puede presentar el formulario N400 90 días del calendario antes de completar su requisito de residencia permanente y saber su elegibilidad. ¿Por qué la naturalización se basa en ser, como primero, residente permanente durante al menos 5 años o, como segundo, residente permanente durante al menos 3 años si está casado con un ciudadano estadounidense? Para determinar su fecha de presentación anticipada de 90 días, comience por identificar su fecha de 5 o 3 años como residente permanente, por ejemplo. Si la fecha de su tarjeta de residente permanente dice 4 de julio del 2006, cumple con el requisito de residencia permanente de 5 años el 4 de julio del 2011. Si ha cumplido con todos los demás requisitos de elegibilidad, puede presentar su formulario N400 completo 90 días antes del 4 de julio de 2011. Fecha más temprana que se le puede solicitar la naturalización sería el 5 de abril del 2011. Busque la calculadora de presentación anticipada de UCIS en el sitio web de UCIS www.ucis.gov/N400. La calculadora te ayudará a verificar que presente su formulario N400 ante UCIS no más de 90 días antes de la fecha de aniversario de su residente permanente.
UCIS podrá negar su formulario N400 si presenta su formulario más de 90 días antes de la fecha de su aniversario. Debajo del video te voy a dejar el enlace para la calculadora y así podrás encontrarlo fácilmente. El requisito de residencia continua no se aplica a ciertos tipos de solicitantes, como miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en servicio durante el periodo asignado de conflicto. Otras disposiciones permiten algunos otros tipos de solicitantes para permanecer en el extranjero más de un año sin interrumpir su estado de residencia continua. Mantener su residencia continua mientras está fuera del país, estas personas deben presentar una solicitud para preservar la residencia para propósitos de naturalización con el formulario N470. Presencia física en los Estados Unidos. Presencia física significa que han estado la mayoría de los solicitantes físicamente presentes en los Estados Unidos durante un cierto número de meses para ser elegible para la naturalización. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre presencia física y residencia continua? Preocupaciones por la presencia física, el número total de días que estuvo en los Estados Unidos durante el periodo requerido por su naturalización. Residencia continua se refiere al tiempo que residió legalmente en los Estados Unidos sin cualquier ausencia lo suficientemente larga para romper esa continuidad para los propósitos de la naturalización. Tiempo como residente en un distrito o estado de UCIS, la mayoría de las personas deben vivir en el distrito o estado en el que se encuentran solicitando al menos 3 meses antes de aplicar. Un distrito es un área geográfica definido por UCIS y atendido por una de las oficinas del distrito de UCIS. Los estudiantes pueden solicitar la naturalización ya sea a donde van a la escuela o donde están sus vidas familiares si todavía están dependientes económicamente de sus padres. Espero que les haya ayudado la información y aquí están mis redes sociales para que me sigan y le den like a este video y me sigan en mi canal.